Comenzamos entonces con nuestra clase número 7 de este nivel 3 de discipulado. Y vamos a ver la clase de la oración. Es el capítulo 7 de nuestro libro. Pero antes de tomar el libro quiero hablar acerca de la oración, ¿no? Más concreto, en conceptos que en el libro no vienen. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, primeramente es, ¿qué es la oración? ¿Usted sabe lo que es la oración? ¿Alguien sabe de aquí qué es la oración? Un diálogo. ¿Un diálogo? ¿Qué más? Una conversación con Dios. Hablar con Dios. Todos esos conceptos son correctos, ¿verdad? Entonces la oración, la definición más básica de la oración, mis hermanos, es hablar con Dios. Esa es la definición más básica, ¿no? Entonces la oración no es meditación, ¿verdad? O reflexión pasiva. Es dirigirse directamente a Dios. Eso es la oración. Dirigirse directamente a Dios. Así como lo hicimos hace un momento, ¿no? Es la comunicación de nuestra alma, del alma humana, con el Señor que creó esa alma, ¿verdad? Nosotros a Él le expresamos nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestra emoción, le expresamos a Él cómo nos sentimos, ¿verdad? Y Él está siempre presto para escucharnos. ¿Cuántos lo creen? Entonces la oración, mis hermanos, es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo. ¿Cuántos son creyentes aquí? Entonces la oración es la forma principal para comunicarnos o para comunicar nuestras emociones y deseos con Dios y tener comunión con Él. Eso es la oración. Le repito, la oración es la forma principal para comunicarse o para comunicar, sus emociones y deseos con Dios y tener comunión con Él. Entonces, la oración, mis hermanos, puede ser audible, como lo hicimos hace un momento, o silenciosa también. Uno puede estar en silencio orando al Señor, ¿verdad? La oración puede ser también de forma privada, ahí cerrada la puerta en nuestra habitación, orando al Señor a solas con Él, o puede ser pública, como lo hicimos ahorita, ¿verdad? Que estábamos varios orando, intercediendo, mientras uno oraba, los demás estábamos con el sí y el amén, ¿verdad? Apoyando la oración de nuestros hermanos. También la oración puede ser de forma formal o informal. Cualquier oración que sea, ya sea audible, silenciosa, privada, pública, formal o informal, cualquiera que sea la oración, esta oración debe de hacerse con fe. Tenemos que orar con fe al Señor, siempre con fe. Porque eso es lo que dice su palabra. Santiago 1:6, si usted lo tiene ahí y es ágil, pues le espero que busque en su palabra. Santiago 1:6, dice la palabra del Señor. Santiago 1:6. ¿Lo tiene? Dice Santiago 1:6. Pero pida con fe. ¿Cómo tenemos que hacerlo en nuestra oración? Con fe. Con fe. Pero luego dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es decir, a las olas, ¿no? Del mar. ¿Cómo es una ola del mar? Va para allá, viene, va y viene, ¿no? Entonces así, si dudamos, somos como las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero tenemos que pedir ¿cómo? Con fe y no dudando nada. Entonces, nuestra oración, cualquiera que ésta sea, de las que mencionamos, tiene que hacerse o debe de ser con fe. Amén. También cualquier oración
se debe de hacer en el nombre de Jesús. Cualquier oración se debe de hacer en el nombre de Jesús. Cualquier petición que nosotros tengamos, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros nos disponemos a orar, siempre le pedimos en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Porque eso es lo que enseña su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 23, ¿verdad? Si no lo encuentro, yo se lo leo. Dice Juan 16, 23. En aquel día no me preguntarán nada, ¿verdad? No me preguntaréis nada, dijo Jesús, ¿verdad? De cierto les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros pedimos al Señor, y vamos a ver, ¿no? Que la oración tiene que estar alineada a su voluntad, desde luego, ¿no? Porque muchos confunden todo, lo que pidieres, ¿verdad? Con el que todo es todo. Que si yo le pido un carro, un auto, el Señor me lo va a dar, porque yo estoy pidiendo con fe y estoy creyendo. Pero no es cierto eso. ¿Por qué? Si es de la voluntad del Señor, te lo puede dar, ¿por qué no? ¿No? Estás necesitado de un vehículo, no tienes en qué trasladarte, el Señor puede suplir esa necesidad, si es su voluntad, desde luego, ¿no? Entonces, cualquier oración debe de hacerse en el nombre de Jesús. También se debe de hacer, cualquier oración se debe de hacer en el poder del Espíritu Santo. Vaya por favor a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, ¿verdad? O sea, el Espíritu del Señor nos ayuda en nuestra debilidad porque vamos a pedir como conviene, dice. No lo sabemos, a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Cuando gemidos indecibles. Cuando no podemos expresarlo. No podemos expresarlo. Pero el Espíritu escudriña nuestro corazón. Exacto. Y sabe lo que estamos necesitando, lo que estamos. Exacto. Lo que queremos. Exacto. Decir. Y Él nos ayuda, ¿verdad? Y esa es a veces hay una doctrina de algunas congregaciones que dice que son las lenguas. A mí me explicaron eso alguna vez. Ajá. Que los gemidos indecibles tenían que ser las lenguas. No. No, las lenguas es otra cosa. Quiere hablar en lenguas. Ajá, no. Los gemidos indecibles. Ajá, es eso cuando uno no sabe qué decir, cuando uno no sabe qué expresar, el mismo Espíritu de Dios nos ayuda a expresar. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios toma depósito de lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, leemos su palabra, de ahí el Señor toma de la palabra para nosotros clamar a Él conforme a su palabra, ¿verdad? Como lo hacíamos hace rato, ¿no? Que clamábamos conforme a su palabra y el Espíritu viene y nos trae en la memoria versículos, ¿no? No sabemos ni en qué libro ni qué versículo es, pero no sabemos que está en la palabra y el Espíritu nos ayuda a expresarle a nuestro Dios con esos gemidos no indecibles de que a veces no sabes cómo decir, pero que el Espíritu te ayuda, ¿verdad? Por eso se debe de hacer la oración en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la oración cristiana se dirige al Dios Trino, es decir, al Dios que está en tres personas, ¿no? Al Dios que está en la Biblia. Porque oramos al Padre a través del Hijo, ¿sí o no? Sí. Y oramos también por el poder del Espíritu Santo. Les repito, oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí?
Entonces, alguien que no conoce a Dios, alguien, bueno, en la palabra lo menciona como los impíos, ¿verdad? Un impío, alguien que no conoce a Dios, alguien que no tiene comunión con Dios, pues alguien que no conoce a Dios no tiene el deseo de orar, ¿verdad? No le nace ni ganas le dan de orar, ¿verdad? Así como llega la noche, le da sueño y se van a dormir y no oran. Se levantan y no oran. Y tristemente a veces pasa con los cristianos, ¿no? Que nos levantamos y no oramos, no le damos gracias a Dios. Nos acostamos y no oramos, no le damos gracias a Dios. Pero los impíos no tienen el deseo de orar. Y eso es lo que dice el Salmo 10, versículo 4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sí, o sea, realmente nunca tiene ni a Dios ni en su pensamiento ni en su boca, ¿verdad? Si acaso dirá, Dios mío, porque a veces lo mencionan, pero no porque sientan decirlo, ¿no? Porque a veces se atoran en el tráfico y dicen, ay, Dios mío, ese tráfico, ¿no? Pero no porque sientan de verdad el clamar a Él, ¿no? Sino que lo hacen más bien de una manera como un poco blasfemando, ¿no? O usando el nombre de Dios en vano, ¿no? Pero los hijos de Dios, sí tenemos ese deseo natural, o deberíamos de tener ese deseo natural de orar a nuestro Dios, ¿sí? Como dice Lucas 11.1. Lucas 11.1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo me imagino que este discípulo, no menciona el nombre, lo vio orar a Jesús de una manera tan sabrosa, porque cuando uno ora al Señor es como que a veces otros se contagian y dicen, yo también quiero orar, o cómo me gustaría orar como esta persona ora, ¿verdad? Entonces yo creo que lo vieron al Señor orando de una forma, o sea, pues en el poder del Espíritu, ¿no? Orando a su Padre, y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, ¿no? Están hablando de Juan el Bautista, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo serían las oraciones que el Señor eran en privado, ¿no? Y cómo lo veían orar. Porque vemos las oraciones que el Señor hizo en la palabra, hizo unas oraciones muy tremendas, ¿no? Como cuando oró por las futuras generaciones, o sea, nosotros, por los que íbamos a llevar y a dar la palabra, ¿verdad? Que dijo, te ruego, Señor, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Y por todos aquellos que van a llevar la palabra por generación, y empezó a orar el Señor. Ahí en Juan aparece esa oración, ¿no? En Juan, creo que es Juan, no estoy seguro si es 11 o Juan 17, ¿no? Pero fue en uno de esos capítulos donde el Señor empieza a expresarse, y una oración poderosa, tremenda, ¿no? Entonces, nosotros debemos también de orar de la misma manera, ¿no? Y decirle, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar cada vez mejor, ¿no? Ser cada vez mejores en la oración. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, se describe la oración como la búsqueda del favor de Dios, ¿sí? En la Biblia se describe la oración como la búsqueda del favor de Dios. ¿Cuántos buscan el favor de Dios? Y cuando buscamos el favor de Dios, lo hacemos en oración, ¿verdad? Clamando a Él. ¿En la Biblia se describe qué? En la Biblia se describe la oración como la búsqueda del favor de Dios. Éxodo 32:11, por favor. Éxodo 32:11 dice, entonces Moisés, bueno, voy a esperar que lo encuentren. Éxodo 32:11. Éxodo 32:11, ¿lo tienen? Dice, entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Oró ¿en quién? ¿Y nosotros cómo debemos de orar? En presencia, ¿verdad?, de nuestro Dios. Y dijo Moisés, ¿qué dijo?
oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Es decir, que Moisés estaba intercediendo por un pueblo rebelde, ¿no? Y a veces, híjole, cuánto nos hace falta aprender de, por ejemplo, de Moisés, que era manso, era humilde. Moisés era de los más humildes y él se humillaba. O sea, estaba en medio de un pueblo tan rebelde, tan problemático, que lo metía en situaciones tan difíciles, pero él siempre se inclinaba y oraba delante de Dios, intercediendo por ellos. Pero aún así el Señor hizo su voluntad en esos rebeldes, ¿no? Sí. O sea, aún a pesar de que el Señor, Moisés, clamaba, oraba, intercedía por esas personas, el Señor dijo, no, hasta un lado, los voy a consumir, ¿verdad? Ya, o sea, ya no intercedas por ellos, ya no clames por ellos, ya mi paciencia se agotó. ¿Cuántos saben que la paciencia de Dios también se agota? Sí. Dios es tardo para la ira, sí, es pronto para misericordia, sí, pero es Dios paciente, sí, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y llega ese límite y no quiero yo, o sea, darme cuenta qué es lo que hace Dios con esas personas, como lo dice la palabra, ¿no? Con esas personas que el Señor, que acaban con la paciencia del Señor, y el Señor dice, ¿sabes qué? Esté a un lado, ya no clames por ellos, voy a acabarlos con ellos. Es algo que no quisiera yo estar en los pies de Coré, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Porque Coré, pues, se lo tragó la tierra por ser rebelde, ¿no? Y los que andaban con él, y todavía les dijeron, vengan, dice Moisés, no, venga, vamos platicando, vamos viendo cómo está el asunto. No queremos ir, no queremos tratar ningún asunto contigo ya. Pues entonces, por no querer, o sea, era todavía como la última oportunidad que Dios les estaba dando de poder consensar, de poder arrepentirse, de poder cambiar su pensamiento, de reconciliarse, pero no, de recapacitar también, pero no quisieron, y pues el Señor dijo, ok, no quisieron, pues entonces ahora sigo yo, y eso es lo triste, ¿no? Pero por eso está la oración, para eso está la oración, ¿no? Tenemos que dirigirnos siempre a nuestro Dios, ¿no? Y la oración pues tiene que ser la búsqueda del favor de Dios. ¿Del favor de Dios sobre quién? ¿Sobre uno mismo o sobre otros también, no? Sobre uno mismo y sobre otros, pero primeramente sobre otros, ¿no? Sí. Tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que interceder, ¿verdad? Como lo hacía Moisés. Entonces, en la oración se describe la oración como el derramamiento del alma ante el Señor, como les decía en un principio, ¿verdad? La oración se describe como el derramamiento del alma ante el Señor. Y vamos a ver 1 Samuel 1:15. 1 Samuel 1:15. Para que veamos cómo aquí vemos a alguien que está derramando su alma, ¿verdad?, delante del Señor. ¿Cuántos conocen a Ana, la mamá de Samuel, no? Cómo derramaba su corazón delante del Señor, que inclusive el mismo sacerdote la confundió con alguien que estaba ebria. O sea, ¿cómo va a ser posible que no haya distinguido que estaba derramando su corazón? Yo creo que había mucho tiempo que no veía a alguien haciendo eso, orando al Señor, ¿verdad? Y también porque le veían los labios. Nomás moverse, ajá. Entonces, y no veía, ya tenía yo mucho tiempo que no veía a alguien orando con ese fervor al Señor. Le he dicho, debe estar borracha, ¿no? ¿Primera de Samuel? 1 Samuel 1:15. ¿Eso contaría como gemidos indecibles? ¿O no? También, sí, también, sí, porque estaba derramando, no se escuchaba su voz, pero estaba derramando su alma ahí, ¿verdad?, ante el Señor. Y dice 1 Samuel 1:15, y Ana le respondió diciendo a quién, al sacerdote, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Fíjense, imagínense que ustedes estén ahí orando y que yo llegue y que, hey, ya, cálmate, ¿qué estás haciendo, no? Oh, pues estoy orando, ¿no? ¿No? Pero no, o sea, imagínense qué tremendo, ¿no?
Y diciéndole, has de estar borracha. No, no soy borracha, le dice, ¿no? No soy ebria, estoy derramando mi alma delante de Jehová. Entonces la oración también se describe, mis hermanos, como el clamor al cielo. La oración se describe como clamor al cielo, como el clamor al cielo. La oración se describe como clamor al cielo. Segunda de Crónicas 32, 20. ¿Ah? 22:20. Sí. Y ahí vemos al rey Ezequías y al profeta Isaías, ¿no? Clamando al Señor. Dice que oraron por una situación que se estaba presentando. Ellos oraron y clamaron al cielo, dice ahí, ¿verdad? Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Segunda de Crónicas 32, 20. La oración también, mis hermanos, se describe como un acercamiento a Dios. La oración se describe como un acercamiento a Dios. Salmo 73, 28. ¿Cuántos conocen al salmista Asaf? Al sacerdote Asaf, ¿no? Que estaba ahí, él metido en el santuario del Señor. Salmo 73, 28. Y él estaba, dice, a punto estuve de resbalarme, ¿no? Por poco y se deslizan mis pasos. Por ver cómo los impíos prosperaban. Y yo que estoy aquí metido todo el día en el templo. No estoy aquí batallando. Apenas tengo para los frijoles. Pero tenía lo más importante, que era Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es más importante, los frijoles o el Señor? Pues que el Señor nos va a suplir los frijoles, ¿no? Entonces, fíjense, Salmo 73, 28 dice este salmista, pero en cuanto a mí, ¿qué dice? El acercarme a Dios es el bien. Por eso la oración se describe como un acercamiento a Dios, ¿no? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué tremendo, ¿no? Y sí, nosotros contamos todas sus obras, sus maravillas, lo que ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Y empezamos allí a clamar allí al Señor, ¿no? En oración, en un acercamiento a Él. Y también la oración se describe, mis hermanos, como estar de rodillas ante el Padre. La oración se describe como estar de rodillas ante el Padre. Efesios 3:14 para que lo vayan buscando. La oración se describe como estar de rodillas ante el Padre. 3:14. Y ahí está, ¿no? Inmediatamente en el versículo 14 ahí vemos lo que dice acerca de doblar, ¿no? De estar de rodillas. A que le gusta mucho hacer doblar las rodillas es a mi hermano Chuy García. Vamos doblando todas nuestras rodillas delante del Señor y están todos, ¿no? Siempre él es pero es que él es lo que hace también. Ahí luego se ve que él, así como le pone a la gente a doblar sus rodillas, porque él también lo hace, ¿no? Sí. Entonces Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué causa doblaba su rodilla Pablo en este caso? ¿Por qué causa? Ahí dice el versículo 15, ¿no? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, ese era el motivo y la razón por la que él doblaba sus rodillas, para que les dé a los efesios, conforme a las riquezas de su gloria, y que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Y luego continúa más, ¿no? En el conocimiento del amor, que su amor es ancho, es profundo, ¿verdad? Y empieza a describir más. Y es una oración que está también muy tremenda, muy hermosa, que Pablo hacía. Pablo escribió también en Filipenses, ahí nomás denle una vueltita al siguiente libro. Pablo escribió en Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7. Pablo escribió lo siguiente acerca de esto, de la oración. Vean lo que escribió. Y estamos hablando de estar de rodillas, ¿no? Ante el Padre. 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de quién. ¿En todo qué? ¿Y qué más? Y ruego, ¿y qué más? Y acción de gracia. Fíjense cómo debe de ser nuestra oración, ¿no? Primero tenemos que doblar nuestra rodilla, tenemos que llevar nuestras peticiones delante de Dios, pero con toda oración y ruego, o sea, de una manera humilde, ¿verdad? Rogando, o sea, pidiéndole al Señor de manera, como diciéndole, por favor, Señor, ¿no? Apiádate de mí. Dice, y con acción de gracias. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que harás, ¿no? Y luego dice el versículo 7, y la paz de Dios, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Cuántos quieren esta paz? Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que ya no te vas a preocupar por nada, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es, no te preocupes por nada, ora por todo. Ora por todo. Y algunos se preguntarán, ¿orar por todo? Sí. Dios quiere que hablemos con Él de todo. De todo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos de orar? Esa es una buena pregunta, ¿no? Todo el tiempo. La respuesta es bíblica, ¿no? Como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orar en todo tiempo, orar sin cesar, ¿verdad? No sin cesar, ¿no? Sin cesar. Es orar sin cesar, ¿verdad? Orando todo el tiempo. Esa es la frecuencia que debemos de orar al Señor. No nada más cuando tenga una dificultad, tengo esa dificultad, voy a orar, y ya el Señor suple tu necesidad, y después ya te olvidas todo, y hasta que venga otra necesidad vuelves a orar. Y así lo hacen algunos, ¿eh? Entonces debemos mantener una conversación, mis hermanos, continua con Dios durante todo el día, hablando con el Señor. Mientras estás trabajando, mientras estás en la escuela, mientras te estás bañando, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo el quehacer, mientras estás arreglando un tráiler, ¿no? Echándole mecánica, ¿no? Mientras estás haciendo un tema, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo, no? O sea, todo el tiempo tenemos que estar orando, en todo tiempo, ¿no? Tenemos que estar orando de continuo, ¿verdad? Una conversación continua con Dios, todo el día, y aún en la noche. Y además hasta en la madrugada a veces estamos hablando con el Señor. ¿No les ha pasado? Es algo tremendo, ¿no? Entonces, podemos orar en cualquier circunstancia, mis hermanos. Adversa o no adversa. Buena o no tan buena. En cualquier circunstancia podemos orar al Señor. Entonces, la oración desarrolla nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros entablamos una conversación con Dios, pues vamos teniendo esa comunión más con Él. Porque al principio, cuando alguien va empezando a orar, es difícil. ¿Por qué? Porque dice, pues, ¿con quién hablo? No veo con quién estoy hablando. Y se le hace pesado y empiezan los bostezos y empiezan las distracciones. Yo te aconsejo que cuando vayas a orar, yo lo que hago a veces es poner una musiquita de fondo, ¿no? Como a veces lo hacemos aquí. Pongo mi bocina, pongo una música de fondo y con eso yo me pongo, ¿no? En vez de, como ya ven que antes para profetizar necesitaban un tañador, ¿no? O sea, o alguien que tocara un instrumento, decía la Escritura. Traigan el tañador para que el profeta hable, decía la Escritura, ¿no? Entonces a veces yo pongo la música pues para poder yo conversar con el Señor. A veces uso la palabra de Dios, tengo la Biblia y estoy orando a veces. O a veces yo lo que sale de mi corazón, ¿verdad? Me expreso. Pero podemos orar al Señor en cualquier circunstancia. Y la oración desarrolla nuestra relación con Dios. ¿Por qué?
Porque en la medida de que nosotros vamos orando al Señor, vamos desarrollando ese sentido en el cual también nosotros podemos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Conocemos la voz de Dios y sabemos cómo Dios habla, porque dice la palabra del Señor que sus ovejas oyen su voz y le siguen, ¿verdad? Entonces, nosotros como ovejas vamos desarrollando ese conocimiento también. Y sabemos cuando Dios nos está hablando y sabemos cuando Dios quiere lo que quiere y tenemos que obedecer, ¿verdad? Sí. Cuando Él nos pide algo. Entonces, todo ese desarrollo, cuando la oración desarrolla nuestra relación con Dios, también eso demuestra nuestra confianza y total dependencia de Dios, ¿sí? O sea, cuando nosotros oramos, o sea, no podemos tomar decisiones muy a la ligera. Tenemos que ir a Él, Señor. O sea, ¿tú quieres que yo tome esta decisión? ¿Tú quieres que yo haga esto? David, ¿qué era lo que hacía? Señor, ¿iré a la batalla? Y el Señor decía, ve a la batalla. E iba a la batalla. ¿Y qué le pasaba? Ganaba, ¿verdad? Ahora no vayas a la batalla. No iba a la batalla, ¿verdad? Y cuando no obedecían lo que el Señor, la instrucción que el Señor le decía, pues así le iba, ¿no? Así les iba, ¿verdad? Entonces, todo la oración desarrolla una relación con Dios. Demuestra nuestra confianza y nuestra total dependencia de Él. Amén. Entonces, la oración, mis hermanos, es la forma en que el cristiano se comunica con Dios. ¿Cuántos son cristianos aquí? Amén. El Señor ya los vio, ¿eh? La oración, entonces, es la forma en que el cristiano se comunica con Dios. ¿Sí? Entonces oramos. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Bueno, oramos para alabar a Dios y darle las gracias y decirle cuánto le amamos, ¿sí o no? Por eso oramos. Oramos para disfrutar de su presencia también y contarle lo que ocurre en nuestras vidas, ¿no? Mira, Señor, míralo, así como el chico, ¿no? Míralo, oramos también para hacer peticiones, buscar orientación y pedir sabiduría también. Les voy a repetirlo por qué oramos. Oramos para alabar a Dios y darle las gracias y decirle cuánto le amamos. Oramos para disfrutar de su presencia y contarle lo que ocurre en nuestras vidas. Oramos para hacer peticiones, buscar orientación y pedir sabiduría. Eso es importante, ¿no? Por eso es importante la oración, porque todas esas cosas que le dije cubren todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, a Dios, mis hermanos, ¿qué cree? A Dios le encanta este intercambio con sus hijos. Le gusta que oremos con Él, que hablemos con Él. Eso le gusta al Señor. Le encanta eso. De la misma manera que a nosotros nos encanta el diálogo con nuestros hijos, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta dialogar con sus hijos? Ustedes, por ejemplo, que está su hija allá en Sacramento, pues a diario por teléfono, hija, ¿cómo estás? Y todo. Acá ya su mamá a veces le llama y, ¿no? ¿Sí o no? Así de vez en diario, ¿no? Entonces aquí pues también tenemos un diálogo, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Y más las mamás, ¿no? Tienen ese diálogo, pero el Señor siempre le gusta tener ese diálogo, ese contacto con nosotros, ¿verdad? Y así de la misma manera que a nosotros nos encanta el diálogo con nuestros hijos, también Dios le encanta tener ese diálogo con nosotros, ¿no? Entonces la comunión con Dios, mis hermanos, la comunión con Dios es el corazón de la oración. La comunión con Dios es el corazón de la oración. ¿Sí? Por eso es importante orar. Porque cuando oramos tenemos una comunión con Dios. ¿Sí? Con demasiada frecuencia, mis hermanos, perdemos de vista lo sencilla que debe de ser la oración a veces. Queremos hacer una oración con palabras rebuscadas, con palabras así que suenen así, tremendas, ¿no? Pero tiene que ser lo más sencillo, lo que sale del corazón. Un diálogo normal, ¿no? Como hablar con una persona.
Pero a veces queremos usar palabras rebuscadas y, no, Señor, mira cómo dice tu palabra. No me acuerdo exactamente cómo dice, pero dice esto, ¿no? Y ahí estás orando, no, sí, o sea, pero tienes esa confianza con el Señor, ¿no? Y eso al Señor no le interesa si te sabes el versículo o qué libro. No, lo que le interesa es que hables con Él, ¿verdad? Entonces, a veces olvidamos eso, ¿no? Perdemos de vista lo sencilla que debe de ser la oración. Debe de ser una oración sencilla, ¿no? No debe ser una oración así de horas y no, pues sencilla. A veces con 3 minutos que ores al Señor, a veces es suficiente. En la mañana, 3 minutos al mediodía, 3 minutos. No creas que 3 minutos al día, no, hermano. 3 minutos al día no es nada, ¿no? ¿Cuánto es el diezmo de? O sea, si nos fuéramos al Antiguo Testamento, de 24 horas, ¿cuánto es el diezmo? 2 horas con 40 minutos, ¿sí? Entonces, imagínense, tenemos que orar 2 horas con 40 minutos durante todo el día, ¿no? Pero como ya el diezmo fue del Antiguo Testamento y ahora estamos en la gracia y ahora le entregamos todo al Señor, entonces tenemos que orar más, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses que ora sin cesar, ¿verdad? Ora en todo el tiempo. O sea, no nomás 2 horas. Tú dices, ya cumplí con 2 horas, ya oré, ya. Me faltan 40 minutos y ya terminé. No, es todo el rato, ¿no? Orando al Señor. En todo momento, ¿sí? Entonces, cuando hacemos peticiones, mis hermanos, a Dios, le hacemos saber exactamente nuestra posición, ¿verdad? Cuando oramos a Dios, cuando hacemos peticiones al Señor, le hacemos saber nuestra posición y lo que nos gustaría que ocurriera, ¿sí o no? Así como, mire, o sea, a veces, a mí me sorprende, a veces uno tiene que ser específico con el Señor, ¿no? Él ya lo sabe, cuál es nuestra necesidad. Él sabe, aún antes de que abramos nuestros labios, Él ya sabe lo que le vamos a decir. Sí. Pero a Él le interesa, ¿verdad? Así como nosotros conocemos a nuestros hijos y le trae esa necesidad, pero yo no voy a hacer nada hasta que Él venga y se acerque conmigo y me diga, oye, ¿me ayudas? Entonces ya ven y te ayuda, ¿no? Porque nosotros como padres sabemos las necesidades que tienen nuestros hijos. ¿Sí o no, padres? Nomás uno. ¿No? Entonces, nosotros esperamos a que ellos vengan y nos digan, ¿no? Que ellos tomen la iniciativa, no nosotros tomar la iniciativa. Y así es Dios. Él espera que nosotros tomemos la iniciativa de acercarnos a Él, de hacerle saber exactamente nuestra petición, lo que nos gustaría que ocurriera, ¿no? Como hace poco, que orábamos al Señor, ¿o no, hermano? Señor, necesitamos orar por esta y esta situación, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad, Señor. Y el Señor, pues, Él obró, ¿no? De una forma milagrosa. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando está la oración alineada a su voluntad, el Señor cumple, el Señor suple la necesidad, ¿sí? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que el Señor es un Dios vivo y Él escucha las oraciones y Él, si es en su voluntad, Él las suple la necesidad, ¿no? Sí. O sea, Él cumple la oración, Él te da lo que tú le pediste, ¿no? Y a veces, como les decía hace un momento, si es un auto, te lo puede dar si está en su voluntad, sí te lo puede dar, ¿por qué no? Si es una casa, también, y hasta con qué tipo de recámara quieres, y cuántos pisos altos y anchuras, y qué tipo de puertas quieres. Dios se la puede dar así, si está en su voluntad, desde luego, ¿no? Y a veces no es una oración caprichosa. Orar así no es de que sea un capricho, es porque, Señor, a mí me gustaría eso, pero pues que se haga tu voluntad, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús oraba? Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, sino que se haga lo que tú quieres. Y al final el Señor hizo lo que Él quiso, ¿no? Fue cumplir el propósito para lo cual Jesús lo había enviado, ¿no? Que era para salvar, morir Él por nosotros, para salvación de todos nosotros. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Entonces, cuando hacemos peticiones a Dios, les repito, le hacemos saber exactamente nuestra posición y lo que nos gustaría que ocurriera. En nuestras oraciones debemos admitir que Dios es más grande que nosotros, ¿sí o no?
Siempre tenemos que admitir, Señor, tú eres más grande, yo no soy nada, Señor, soy criatura tuya, yo soy polvo, yo no soy nada, tú eres el Creador. Yo solamente estoy aquí clamando a ti, ¿no? Y decirle que en última instancia, ¿no? En última instancia, Él sabe lo que es mejor en cualquier situación. Sí. ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Yo lo dejo en tus manos, ¿verdad? Y eso es lo que dice Romanos 11:33. Yo se lo leo, 33 al 36. Dice Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas. Una oración de Pablo, ¿no? Tremenda. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿No? Entonces, qué tremendo, ¿no? Entonces Dios, mis hermanos, es bueno. ¿Cuántos lo dicen amén? Amén. Y nos pide que confiemos en Él. ¿Sí o no? O sea, todos hemos pasado por pruebas, unos más recientes, otros no tan recientes, pero en todas tuvimos que descansar en el Señor. Hermanos, ¿sí o no? Ustedes descansaron en el Señor cuando supieron lo de su niña, ¿no? Dijeron, ay, y vino la preocupación, pero vino el clamor hacia el Señor, ¿no? Que tomara control, ¿verdad? Y Él tomó el control de todas las cosas. Y hasta la fecha ha tomado el control, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno. O sea, en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es algo tremendo. A veces que a veces no nos viene en la cabeza y a veces, o sea, es un privilegio, ¿no? Que Dios nos da a veces sin merecerlo, de verdad, ¿no? Entonces, Dios es bueno y Él nos pide que confiemos en Él. Entonces, en la oración decimos esencialmente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la clave para que la oración sea contestada, mis hermanos, es orar según la voluntad de Dios y de acuerdo con su palabra. Esa es la clave, mis hermanos. La clave para que la oración sea contestada es orar según la voluntad de Dios y de acuerdo con su palabra. Esa es la clave. ¿Sí? Así es como debemos de orar. Por eso a veces yo digo, yo oro su palabra. Yo leo la palabra, Señor, tu palabra dice esto, ¿verdad? Sí. Y a veces la oración cuando no está en la palabra, lo que yo oro es que sea conforme a su voluntad. Señor, que sea tu voluntad. No lo que yo quiero, que no sea un capricho, ¿verdad? Porque a veces mi corazón es engañoso, ¿verdad? Mi corazón es engañoso y yo puedo estar pidiendo cosas que no se alinean a la voluntad de Dios. Pero yo por eso tenemos que orar, Señor, que tu voluntad se cumpla en esto que yo te traigo a tus pies, ¿no? Entonces la oración, mis hermanos, no es buscar nuestra propia voluntad, sino tratar de alinearnos con la voluntad de Dios de una manera más completa. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se diga? Fíjese, primera de Juan 5:14 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que si estamos orando en su voluntad, ténganlo por seguro que lo que usted le pidió al Señor, usted lo va a obtener, usted lo va a tener, si usted lo pidió en la voluntad del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y Santiago 4:3 dice, pides y no recibes, porque pides mal. ¿Y por qué pides mal? Porque quieres gastar en tus deleites, dice Santiago. Entonces, cuando no recibimos, mis hermanos, Santiago 4:3, cuando no recibimos lo que le pedimos al Señor, es porque hay una mala intención en nuestro corazón, ¿sí? No está alineado en su voluntad. Es porque queremos gastar en nuestros deleites. Señor, dame un carro. ¿Para qué lo quieres? Si tienes uno. Ay, es que quiero uno mejor que el que tengo. No te lo voy a dar. A veces te dice el Señor eso, ¿no?
O una casa, ¿y para qué la quieres? Pues una que tenga alberca. ¿Para qué la quieres? No necesitas la alberca. Nunca estás en tu casa. Te vayas a ahogar. Te puedes ahogar, No sabes ni nadar, ¿para qué la quieres? ¿No? O sea, o nunca estás, ni te vas a meter a nadar, ¿no? O sea, todo, o sea, tiene que ser siempre alineado a su voluntad, ¿no? Entonces, la Biblia, mis hermanos, contiene muchos ejemplos de oración, muchísimos ejemplos. Desde el inicio hasta el final hay muchos ejemplos de oración y abundantes exhortaciones a orar. O sea, nos impulsa la Biblia, nos anima a que oremos, ¿verdad? Después usted en su casa lee Lucas 18.1, lea Lucas 18.1, Romanos 12.12 y Efesios 6.18, para que usted lo lea acerca de algunos ejemplos de oración, donde nos exhorta a orar al Señor, ¿no? Le repito, Lucas 18.1, Romanos 12.12 y Efesios 6.18. La casa de Dios, mis hermanos, debe de ser una casa de oración. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Marcos 11.17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces nuestra casa, ya sea en casa o aquí en casa, en la iglesia, tiene que ser una casa de oración, ¿sí? Y el pueblo de Dios debe de ser gente de oración también, el pueblo de Dios. Judas 1.20 dice, Judas 1.20 y 21 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Aquí le vamos a dejar, la próxima semana vamos a leer el libro, unas 10 páginas, no, son como 4 páginas, ¿verdad? Vamos a leer la página 47 y 48 del libro, después de dar esta introducción de la oración, para poder comprender lo que el libro nos explica acerca de la oración. Entonces, para poderlo entender, ¿no? Y vamos a continuar la próxima semana en la clase 8 también, y vamos a continuar hablando más temas acerca de la oración. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos, para concluir con nuestra clase del día de hoy? Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te deleitas, Señor, en que nosotros vayamos delante de ti y tengamos una conversación contigo, Señor. Porque desde todos los tiempos, tu pueblo, los hombres, Señor, que buscaban de ti, las mujeres que buscaban de ti, siempre iban y clamaban, intercedían, pedían con fervor delante de ti, Señor. Y tú escuchabas sus peticiones. Por ejemplo, la oración de Ana, la mamá de Samuel. Ella quería un hijo y cuando ella tuvo un hijo lo dedicó a ti, Señor. ¿Por qué? Porque esa oración estaba alineada a tu voluntad, Señor. Y así como muchas otras peticiones que hay en la Biblia, también nosotros de la misma manera, Señor, queremos alinearnos a tu voluntad. Que nuestra oración, Señor, siempre sea alineada a tu voluntad. Y que a través de estas enseñanzas de la oración, que podamos nosotros aprender, Señor, a dirigirnos a ti en confianza, creyendo que lo que nosotros podamos pedirte a ti, tú lo puedes suplir, Señor, siempre y cuando esté alineado en tu voluntad. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Llévanos con bien a casa, Señor, a cada uno de nosotros. Los que no pudieron venir por alguna razón, te rogamos por ellos. Te rogamos también por los que están padeciendo alguna necesidad de salud, alguna necesidad física, algunos que no han podido presentarse por razones del trabajo,
por razones desconocidas que no conocemos también, pero te rogamos, Señor, por esos hermanos, para que en la próxima ocasión ellos puedan reunirse y estar juntos una vez más, escuchando y escudriñando tu palabra. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén.